Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar de Dios hoy quiere sanar. El título de ese sermón se llama Dios hoy quiere sanar. Me acuerdo, hace unos años atrás, cuando tenía aproximadamente unos 17 años, que me habían hablado del Señor Jesucristo. Me acuerdo que me habían llevado a una casilla, un anexo de una iglesia central, de una principal. Me acuerdo que me habían llevado a esa iglesia, a esa casilla, y era piso de tierra, los pastos entraban, la casilla se movía, entraba el viento, y ahí yo escuché la palabra de Dios. Ahí empezaron mis comienzos. Recuerdo que la gente, algunos pedían oración y le imponían las manos. Cuando le imponían las manos yo veía que la gente se caía y yo decía, esto a mí no me va a suceder. Entonces yo pedí oración, puse un pie adelante, otro pie atrás, y cuando estaba con los ojos cerrados y estaba el predicador orando por mí, recuerdo que vi una luz muy potente que venía desde muy lejos y a gran velocidad, y se hicieron como muchas estrellas, muchas luces, y yo estaba en el piso y no me pude mantener en pie. Ese fue uno de los encuentros que tuve con el Señor y quedé sorprendido de esa visión que tuve de Dios, porque no me pude mantener en pie y caí al piso. Bien, pasando el tiempo, todavía tenía cosas que aprender del Señor. Recuerdo que todo me iba mal, nada me iba bien, estaba en completamente soledad, sentía tristeza, dolor. Un día me acuerdo que voy a mi habitación, me encierro en mi habitación, le digo al Señor, si tú existes, si tú eres real, yo te pido que toques mi vida, que toques mi vida. Yo te pido que me des una mano, toque mi vida y la transforme. Yo recuerdo que en ese momento comencé a llorar de tal manera que no podía parar de llorar. Era una cosa que no podía parar de llorar, era quitándome todas las cosas que tenía guardadas desde la infancia. Yo, desde ese día, fue un antes y un después, fue la mañana y la noche. Todo había sido transformado en ese día que yo entregué mi vida al Señor. Ese día yo recuerdo que había sentido amor, había sentido fe, había sentido paz. Claro, yo no sabía expresarlo, no sabía explicarlo, pero esas tres cosas Dios me dio cuando yo tuve un encuentro con Él. Dios me dio amor, Dios me dio fe y Dios me dio paz. Con el tiempo fui entendiendo todo esto, pero lo cierto es que la gente que me miraba en la calle, los conocidos, no podían creer el cambio que había en mí. Ellos estaban sorprendidos, porque antes era de una manera y después era de otra. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 10:6, dice que Dios te muda en otra persona. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otra persona. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, cuando uno abre la puerta de su corazón a Dios, Dios viene con gran poder a tu vida, con gran poder, tan fuerte que eres transformado en otra persona, cambia totalmente tu identidad. Y eso era lo que a mí me había pasado. La gente me miraba y no podía entender el cambio. Yo sabía que era Jesús el que me había transformado, pero no sabía expresarlo, no sabía explicarlo. Sentía en mi corazón paz, fe y amor. Yo sentía que algo me había transformado, que era el Señor, pero no sabía explicarlo cómo era ese cambio. Con el tiempo que empecé a caminar en los caminos de Cristo, empecé a leer la palabra y empecé a entender todo eso. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:8, dice, Dios es amor
y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, ¿sí? Entonces, no es el amor superficial del mundo, es el amor limpio, íntegro, ese amor pleno que Dios te da. También la palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, dice que Jesús es el dueño de la fe, es el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, dice, la fe no mana de cualquier lado, tiene un dueño, y la fe es creer en Jesús. Cuando uno cree en Jesús, Dios pone una semilla de fe en tu corazón, ¿sí? Y esa fe te da seguridad, seguridad en uno mismo, seguridad en el Señor. Te da esa fe, te da una seguridad, te da una credibilidad. Uno tiene seguridad en uno mismo, esa fe que Dios te da. La palabra de Dios también dice que es paz. Filipenses 4:7. La paz que uno siente no es la paz de este mundo. La paz proviene de alguien y proviene de Dios. Esa fe emana de alguien y esa fe te la da Dios. La fe te da templanza. La palabra de Dios dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que a veces uno siente una cosa, pero piensa otra cosa. Siente una cosa, pero piensa otra cosa. Cuando esto sucede, cuando uno a veces piensa una cosa, pero siente otra cosa, a veces no está equilibrado esos pensamientos con esos sentimientos. Pero cuando uno encomienda su vida a Dios, Dios te da esa paz y equilibra todo eso. Y esa es la paz de Dios, que pone en equilibrio tus pensamientos, tus sentimientos, todo lo equilibra y esa paz te da templanza. Esas tres cosas yo había sentido cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo. La palabra de Dios dice que aquellas personas que no han conocido a Dios están muertas. Están muertas. Muertas en sus delitos y pecados. Dice así la palabra de Dios en Efesios 2:5. Y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Dice que antes estábamos muertos para Dios, pero aquellas personas que han entregado su vida a Jesucristo están vivas. Bien, ¿cómo puede ser esto? Si una persona está viva, está muerta. ¿Cómo puede ser esto? Si una persona está caminando. Bien, el pecado hace que uno esté muerto para Dios. El pecado hace que uno se separe de Dios. En realidad, el pecado, o sea, la muerte es separación de Dios. Cuando uno no entregó su vida a Jesucristo, cuando una persona está viviendo en pecado, para Dios están muertas en sus delitos y pecados. Por eso la muerte es separación de Dios, ¿sí? La muerte es separación de Dios, ¿sí? Cuando uno peca, está separado de Dios. La muerte es separación de Dios. Ahora bien, en este mundo nadie muere. En este mundo nadie muere, porque la muerte es separación de Dios, pero en este mundo nadie muere. La muerte es algo así como cuando uno prende un papel, le prende fuego a un papel, el papel se quema y el papel desaparece. Uno no lo ve más al papel, pero el papel sigue existiendo, las partículas del papel siguen existiendo. Bien, así es la muerte, es la separación de Dios, ¿sí? La muerte también es algo así como cuando uno está hablando por teléfono, y está hablando por teléfono y se acaba la cobertura del teléfono, se acaba o no tiene crédito en el teléfono, uno se desconecta y deja de hablar con esa persona. Usted sabe que esa persona existe, pero no se puede comunicar. Bien, la muerte espiritual que conlleva el pecado hace que uno no esté vivo para Dios. Entonces uno tiene que acercarse a Dios para tener vida. Tiene que acercarse a Dios para tener vida, y vida en abundancia, como dice la palabra. Yo recuerdo que antes de conocer a Dios sentía vacío, sentía dolor, no había nada que me pudiera explicar acerca de la vida.
sentía todo tristeza, agonía, sentía todo que nada tenía razón en la vida. Pero una vez que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, todo cambió. En 2 de Corintios 3, del 16 al 17 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado de los ojos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? La gente que no conoce a Dios es como una persona que está ciega, que son limitadas sus posibilidades. Una persona que se entrega al Señor Jesucristo, todo cambia. Uno puede entender la realidad de Dios y Dios te pasa de muerte a vida. Uno puede entender el mundo espiritual, uno puede entender a Dios. Años atrás también mi padre me dice, cuando yo me entregué a Jesucristo, me dice: no intentes cambiar al mundo. No intentes cambiar al mundo, porque nadie antes lo pudo cambiar, ni tampoco lo vas a hacer vos ahora. Yo recuerdo esa frase, y yo, cuando agarré más conocimiento, le dije: estabas equivocado, porque sí, alguien transformó el mundo y cambió el mundo, y ese es el Señor Jesucristo, que transformó la historia. Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz, nos perdonó, nos dio salvación. Y cuando uno puede salvar a una persona, salva un mundo, porque cada persona es un mundo. Por eso yo ya te digo que no estás más perdido. Dios ya te encontró, no estás más perdido. Si entregas tu vida a Dios, Él te pasa de muerte a vida y todo cambia. Ahora, la palabra de Dios dice en Lucas 19:10: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar, ¿sí? Vino a buscar y a salvar. Nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Pero una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él te perdona. Y Jesús vino a buscar y a salvar. Vino a hacer dos cosas: vino a buscarte y vino a salvarte. Vino a darte un futuro. Ahora, yo recuerdo en un tiempo, cuando uno de mis hijos, hace tiempo atrás, que él era chiquito y no quería caminar. Estábamos con mi mujer caminando y él no quería caminar, se quería quedar ahí. Bien, yo le dije a mi mujer: vamos a hacer una cosa. Nos vamos a esconder a la media cuadra. Fuimos, lo dejamos ahí, solo, y nos escondimos. En ese momento, no pasaron 10-15 segundos que empezó a llorar y empezó a desesperarse, y todo en ese momento se desmoronó. Todo en ese momento para ese niño se desmoronó. Todo era tristeza, dolor y agonía. Y así éramos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Así éramos nosotros. Todo era desabrido, todo era dolor, no había razón, todo era sufrimiento, y no encontramos el camino a la casa. O sea, no encontramos el camino a la familia. Ese era lo que nosotros sentimos cuando no teníamos a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que Jesús nos vino a buscar porque nosotros estábamos perdidos. Perdidos sin Dios, perdidos sin futuro, perdidos sin una verdadera identidad. Jesús te da una verdadera identidad, te da un futuro y te entrega su confianza para que uno pueda apoyarse en Él en los momentos difíciles. En Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Cuando la persona está sin Dios, se siente manchada, se siente sucia. Sus pecados nos acusan en la mente y en los corazones. Se sienten mal. Pero cuando una persona se acerca al Señor Jesucristo, Él te limpia. Dice Dios: no importa cómo sea de grande tu pecado, no importa cómo sea de grande, yo perdono tus pecados. Yo perdono tus pecados, yo te transformo, te perdono tus pecados, te doy una verdadera identidad, yo te salvo.
Cuando la persona se acerca al Señor Jesucristo, todo cambia. Lo cierto es que Jesús hoy te quiere sanar. Cuando la persona entrega su vida al Señor Jesucristo, Dios te pasa de muerte a vida, de pobreza a riqueza, de enfermedad a salud, de tristeza a alegría. Dios transforma todo si con solo harías una oración de fe para entregar tu vida a Dios. En Apocalipsis 3:20 dice que Él te llama, Él está a la puerta de tu corazón. Y si vos hoy entregás tu vida a Dios, Él va a transformar todo tu futuro, todo tu destino. Y te va a dar esa paz que tanto necesitas, te va a dar ese amor que va a llenar todo tu ser y vas a poder estar gozoso y caminar confiado, tener la fe del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para que Dios transforme tu vida. Vamos a hacer una oración. Vamos a decir todos juntos: Señor y Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo entiendo que antes estaba perdido, sin Dios y sin una razón para vivir. Yo hoy reconozco que tú has muerto por mí en esa cruz. Yo reconozco que tú pagaste un precio muy grande por mí, por mis pecados, porque me amas. Yo te doy gracias, Jesús, por esta salvación. Yo te entrego mi vida, te entrego mis sueños. Yo sé que tú tienes un futuro para mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarme, por venir a buscarme y por rescatarme, porque antes estaba perdido. Y ahora digo, y ahora reconozco, y ahora declaro que yo soy un hijo de Dios. Si pudiste hacer esta oración, estate confiado de que Dios te ha dado lo que te ha prometido. Dios te tiene un futuro preparado. Dios te ama. Dios te quiere dar paz. Dios te quiere dar seguridad. Dios te quiere dar la fe para conquistar esos sueños. Dios te quiere sacar de cualquier circunstancia. Dios te bendiga. Reconozco mi error. Yo quiero extender mis manos a ti en humilde oración. Ven y sana